Todos, casi. Así respondió el presidente Danilo Medina cuando los periodistas le preguntaban cuándo usted se va a referir al tema de la reelección mientras él regresaba de Panamá. Él dijo casi. Entendemos, él decidirá cuándo hacerlo y tiene todo su derecho. Ahora nosotros, en nuestra condición de ciudadana y comunicadora, le pedimos, señor presidente de la República, diríjase a la nación, hable, tiene que hablar, y no del tema de la reelección, de todo lo que está pasando, presidente Danilo Medina. No sé si usted lo percibe desde el Palacio Nacional, si el círculo que le rodea le lleva esta información, pero uno siente como parte de la población que estamos como la arepa, con fuego por arriba, por abajo, por los lados, por dentro, por todas partes, que estamos como una olla de presión a punto de explotar, o como ese paciente que está a punto de darle un ACV por la presión que tiene a todo nivel, un accidente cerebrovascular, y ya la población no aguanta más presión. Y esto se agrava porque se percibe una ausencia de liderazgo a nivel de la oposición y ausencia de liderazgo, porque no hay quien nos hable con detalles, con responsabilidad de parte del gobierno. Nosotros tenemos problemas de décadas que no son responsabilidad de este gobierno, como es el tema de las drogas, que implica el narcotráfico, el microtráfico que ha dañado nuestros barrios, la corrupción, porque las drogas mueven mucho dinero y se compra mucha gente con este dinero, crimen organizado, sicariato y consumo. Por eso uno ve casos que dice, ¿cómo es posible? Hijo mata a su padre bajo efectos de drogas. ¿Cómo es posible? Nieto viola a la abuela bajo efectos de drogas. Y esto ha sido como un cáncer que ha hecho metástasis en todo el organismo. Y como si no hubiese una operación, una quimioterapia, radioterapia capaz de controlar esto. Como si el paciente fuese a morir y no podemos morir. Esto hay que buscarle una solución. Por otro lado, este enfrentamiento, no podemos perder la capacidad de asombrarnos, el enfrentamiento que hubo entre dos grupos del partido, que semi-paralizó las labores del Poder Legislativo, o por lo menos de la Cámara de Diputados, la semana pasada. O sea, esto no puede quedar así, con denuncias de ambos grupos de excesos. Y eso está a la vista de todo el mundo, cada quien puede sacar sus conclusiones. Como si esto fuera poco, la postdata de Odebrecht. Digo la postdata de Odebrecht porque después que se conoce este escándalo en todo el continente, aquí tenemos una postdata, un extra con casos de sobornos, que según la empresa, esta información se había dado tanto a las autoridades de justicia de Brasil como a la de Estados Unidos, por ende se deduce que las autoridades dominicanas tenían esta información. Pero ¿qué pasa ante esto? Lo grave, porque esto se ha conocido en todos los países, y ha habido suicidios, ha habido encarcelados, perseguidos a todo nivel. Pero lo grave del caso dominicano es que este caso se conoce con un procurador que ha perdido toda credibilidad. Recordamos aquella primera conferencia de prensa donde él explicaba el caso muy empoderado y toda la población dándole seguimiento y con la esperanza de que se haría justicia. ¿Y qué ocurrió? Tan pronto comenzamos a leer el expediente, pudimos ver los errores, y no errores citados solamente por la defensa de los imputados, que es normal que encuentren ciertas irregularidades, no, errores comprobables, porque era a nivel de cuentas bancarias, transferencias a nivel de bancos, de números que se podían comprobar. Pero además, en cuanto al procurador, todos recordamos el capítulo de Miriam Germán. Y además uno se pregunta, ¿y él fue selectivo al seleccionar a los involucrados en este caso Odebrecht? ¿Por qué dejó fuera a una serie de personas que hoy se mencionan por este grupo de periodistas encargados de la investigación? Por eso decimos, hace falta que el presidente hable. Es igual que con estos casos de Andy Dauager y Guzmán Ibarra, por lo menos ellos han tenido la responsabilidad de decir, sí recibimos ese dinero.
Sí, teníamos un contrato con la empresa, éramos asesores. El problema está en que uno no entiende cómo podían ser juez y parte. Y en el caso de Guzmán Ibarra, él dice, esto no compromete a la institución, yo asumo la responsabilidad a nivel individual. Pero la institución, ¿qué dice? Esto puede pasar sin que el banco se enterara, pero una posición debe fijar. ¿Y qué controles se van a establecer? Hay otros casos así, de personas en posiciones claves y recibiendo dinero en un claro conflicto de intereses. Igual en el caso de Andy, asesor de la CDE, pero también asesor de esta empresa. O sea, eso no se entiende. Y el silencio lo que hace es, el silencio en estos casos es casi sinónimo de impunidad. O sea, que aquella marcha del millón que se hizo, aquella marcha verde del millón contra la impunidad, contra la corrupción, yo creo que se hiciera hoy, llegaría a los 8 millones. A todo esto se agrega presión. No es todo responsabilidad nuestra, aunque sí la responsabilidad de defendernos, toda la campaña de descrédito en torno a las muertes de los turistas. Como si no fuera poco para aumentar la presión, el caso de este general Acosta Castellanos y del coronel, y no podemos aceptar esto como normal. Tener relaciones con una menor de edad en este país es un delito, a menos que se cambie la ley. Y una cosa, la niña podría ser hiperactiva sexualmente. La niña no le estoy asegurando, digo, podría ser una hipótesis. La niña y la madre podría ser que hicieran negocio con el cuerpo de esta joven, pero esto no les resta la culpabilidad a la persona que abusó de esta menor, con todos esos agravantes, porque ella, según el Ministerio Público, que la abogada Ingrid Hidalgo lo pone en duda, estos datos ofrecidos, dice que no se ha hecho la investigación y uno tiene que ponerlo en duda también, pero según el Ministerio Público, el general conoce a esta niña de 15 años porque llega a la institución a formar parte de un proyecto de formación de jóvenes. O sea, esta niña supuestamente va a formarse a la Policía Nacional y se encuentra con alguien que abusa de ella. Dirán algunos, no, ella lo consintió, no, que ella era caliente, ella lo buscó, ella lo sedujo. Ajá, ¿y la autoridad? ¿Y este hombre mayor de edad? Lo permitió, o sea, la víctima es él. Entonces esto aumenta la tensión que sentimos todos. Igual el caso de Donny Santana. Ustedes dirán, bueno, Donny Santana hizo eso, pero el hecho de que inscribiera su candidatura, aún con eso que se ha aclarado y lo han dicho los abogados, la Constitución dice que él lo puede hacer a menos que haya una condena irrevocable. Eso lo entendemos, pero el partido tiene que fijar una posición que por lo menos externe preocupación. Y está la historia del caso de David Ortiz, y mientras tanto la gente dice, bueno, queda un año para las elecciones. ¿Y cuáles son las opciones? Mientras tanto, ¿qué sentimos? Desesperanza, incertidumbre, terror ante un posible retroceso en el 2020 y ausencia de liderazgo. Ausencia de liderazgo desde la oposición y ausencia de liderazgo desde el gobierno porque han mantenido silencio, no han hablado. Por eso es que decimos, señor presidente Danilo Medina, por favor, diríjase a la nación. Esto es importante en esta última etapa del tramo que le queda a usted como presidente, por lo menos en este periodo, hasta el próximo 16 de agosto. Entonces, hoy se conoce, hoy o mañana, medida de coerción contra los oficiales, el general Antonio Acosta Castellano y el coronel Ángel Antonio Bautista. Ya escuchamos a la abogada. En el documento de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público insiste que el general hizo que ella abortara en 2 ocasiones, que le envió 13,000 pesos y unas pastillas abortivas, tal y como dice la abogada. En eso ella tiene razón, eso no se puede asegurar por una declaración. Yo creo que lo que dijo esta joven junto a su madre, todo hay que ponerlo en duda, desde los abortos, pero también el capítulo de la extorsión. Eso a veces se usa, no, que querían extorsionarle, que querían hacerle daño.
Entonces, con este mismo tema de abusos sexuales, para hoy está fijada la audiencia sobre el caso de Pablo Ros, acusado de abusar sexualmente contra una hijastra por 4 años. Él está en Najayo Hombres cumpliendo prisión preventiva y esperamos que él esté presente en el día de hoy y que se inicie este juicio. Finalmente, hoy también hay reunión del Comité Nacional de Salarios. No creo que se llegue a un acuerdo porque ambas partes tienen posición que no se pueden como conciliar. ¿Qué dicen los trabajadores? Aumento de un 25%. Y la reclasificación, más tarde. ¿Qué dicen los empleadores? Aumento de un 10% y la reclasificación al mismo tiempo. Solo se llegaría a un fin si el Ministerio de Trabajo decide fijar una posición, no por consenso, sino con una de las partes. Ya para terminar, Amauris, aquellas personas que se dirijan al NACO, entre Kennedy, Gustavo Mejía Ricard, entre Tiradentes y Ortega y Gasset, recuerden que han cambiado de vía como 11 calles. No les van a poner multa durante 90 días, sino que los conductores se adaptan a estos cambios, pero le va a tomar mucho tiempo y se están congestionando vías alternas. O sea que si esa es su área para transitar, vaya con más tiempo porque de seguro que le tomará más minutos en el día de hoy. Amable. Sí, bueno. Está bien.